Esta semana se conoció una cifra: 3 de cada 10 niños que participan en actividades delictivas reinciden o vuelven a participar en otro delito, una realidad que por supuesto impacta. Ya estamos acá en el estudio con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, Álvaro. Preocupado también por las cifras porque creo de que va ratificando las tasas de reincidencia juvenil que ya tenemos desde hace bastante tiempo y que, si bien es cierto, habían bajado después de la pandemia, hoy día a grosso modo se expresa en esta cifra de 3 de cada 10. Pero hay muchos niños que además quebrantan condena, que cuando quebrantan condena, las tasas de reincidencia al segundo año son muy superiores. ¿Qué nos está diciendo esta cifra? Esta cifra nos dice que probablemente no estamos logrando lo que queremos lograr en materia de reinserción penal juvenil. O sea, si uno mira las cifras a nivel internacional, las cifras también son bastante parecidas, del orden del 30 al 40% de reincidencia a 2 años. Y se miden generalmente de reincidencia a 2 años, pero ¿qué pasa en el tercer año? En el tercer año también vuelven a subir significativamente. Hay un periodo de tiempo en donde los niños delinquen y donde ya van llegando a edades más adultas, donde hay un desistimiento natural. Pero la clave es cómo se empieza a dar esa multirreincidencia y el quebrantamiento al interior del sistema penal juvenil. Hay tasas de quebrantamiento sobre el 20% en algunos tipos de penas, principalmente los semicerrados. Y eso es muy grave porque una pequeña fracción de niños son multireincidentes y son ellos los que, habiendo iniciado trayectorias muy tempranas, terminan precisamente involucrados en delitos graves contra las personas, como los portonazos, las encerronas, los turbazos, etc. Entonces, si nosotros no llegamos antes, y esa es la clave, cuando hablamos de prevención del delito, significa llegar antes, significa llegar cuando todavía están los factores de riesgo a la base, no vamos a lograr que esas tasas realmente desistan de manera significativa. ¿Qué factor podría explicar de mejor manera la reincidencia? ¿Qué elemento nos puede dar luces respecto a lo que hay que evitar para que exista esta reincidencia? Déjame ponerlo al revés. O sea, ¿con qué nosotros logramos el mayor desistimiento delictivo? Y hay 2 razones principales por las que 6 o 7 de cada 10 niños desisten del delito. La primera es volver a una familia prosocial. Es volver a una familia que adhiera a modelos positivos, que básicamente los padres cumplan su rol parental, estén preocupados de monitorear las conductas de los hijos. Y la segunda es volver al colegio o, cuando ya los niños son mayores o los adolescentes son mayores, poder tener una inserción laboral efectiva. Es decir, el 70% de la delincuencia juvenil se juega en esas 2 variables, la familia y la escuela o el trabajo. Y en consecuencia lo que tenemos que hacer es poner los recursos necesarios para que la reinserción se enfoque en esas 2 grandes variables. Ahora, ¿qué pasa con los otros 3 niños? De estos 10 que no desisten del delito, requieren algún tipo de ayuda mucho más especializada en materia de salud mental. Hay muchos que vienen de haber participado, de haber tenido violencia intrafamiliar y desarrollar conductas más agresivas, requieren un tratamiento en trauma complejo, requieren un tratamiento en, por ejemplo, personalidad limítrofe, o sea, necesitan programas especializados que, junto con estas otras variables, con estas otras comorbilidades, modelos parentales inadecuados, deserción escolar, consumo de alcohol y droga, termina gatillando trayectorias delictivas. Por lo tanto, 7 de cada 10 desisten si vuelven a una familia prosocial, si vuelven al colegio. Claro. Y los 3 que faltan tienen que tener intervención psiquiátrica, salud mental adecuada. ¿Para qué? Para que precisamente desistan de aquellas variables propias que tienen que ver con el manejo de la ira, con la falta de empatía, etcétera, sí, que los lleva a desencadenar estas trayectorias. Intervención, Marcelo, que no siempre se da. No se da en general. Nosotros tenemos poca oferta, por ejemplo, en desarrollo de parentalidad positiva, de apoyo a la crianza. La verdad es que la oferta pública tiene un muy buen programa, que es la terapia multisistémica, que logra desistimiento entre un 70 y un 80%, que trabaja con la familia, pero tiene coberturas mínimas que no alcanzan al 10% del total de niños que lo necesitan. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar en escalar y fortalecer el apoyo a la crianza positiva. Eso significa traer programas que tengan evidencia en esos resultados, Familia Unida, PMTO, que trabajan con la familia, incluso con aquellas que han sido determinadas como factores de riesgo por la oferta pública. Familias negligentes, familias que adhieren a conductas antisociales. Recuerda que 4 de cada 10 jóvenes que hoy día están en la cárcel tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso. O sea, tenemos que poner foco en esas familias, trabajar con ellos con una oferta de calidad,
con evidencia. Y en segundo lugar, este tipo de terapias, como la terapia multisistémica, que van a un riesgo un poquito más alto, y particularmente también a la reincidencia, tiene que aumentar su cobertura y tiene que complementarse con otros programas especializados que trabajan, por ejemplo, con pares negativos o que trabajan con familias que tienen comorbilidades como el consumo de alcohol y otras drogas. Hay evidencia en el mundo. Están los programas como el FER, el KIP, que trabajan en estos escenarios. Por lo tanto, debiéramos nosotros avanzar, así como se avanzó en algún momento en el sistema LASO, de ir incorporando otros programas, de adicionar a la terapia multisistémica otros programas que vayan apuntando directamente a la reincidencia. Y el tercer elemento que es fundamental, que es nuestro servicio de reinserción juvenil, tiene que avanzar a la ejecución correcta de las penas, a evitar el quebrantamiento. Eso es fundamental porque el quebrantamiento está a la base de la reincidencia delictiva. Y creo que es un fenómeno que nadie mira. Miran cómo aumentar las penas, cómo bajar la imputabilidad penal, pero no miran que el sistema no se está haciendo cargo del quebrantamiento de pena. Y que cuando nosotros trabajamos en eso, logramos directamente reducir las tasas de reincidencia. De hecho, los que egresan normalmente, habiendo cumplido la condena, tienen una tasa de reincidencia del orden del 25%. Cuando tú egresas habiendo interrumpido tu proceso porque quebrantaste la pena, la tasa de reincidencia se dispara un 42%. Sobre la edad, la subsecretaria Leitao decía esta semana, tenemos la posibilidad de que la edad promedio de la cual los niños están participando en estas actividades no son solo los niños más pequeños, sino que estamos hablando de niños que superan los 14 años. Y la edad promedio son los 16 años y particularmente hombres. Sí, eso es efectivo, especialmente en los delitos más violentos. Sin embargo, también hay un punto ciego que tiene que ver con los niños que son inimputables. Porque tenemos alrededor de entre 2.000 y 3.000 niños que son inimputables al año, que participan en delitos, incluso en delitos graves, que sin embargo son invisibilizados. O sea, si llegan a un tribunal de familia, el tribunal de familia los visibiliza en el área de protección. Y en el área de protección tenemos alrededor de 600 niños al interior del servicio de protección, pero no tienen una oferta especializada para el desistimiento delictivo. Y el resto va con sus padres. Muchos de esos padres que tienen alta adherencia a compromisos delictivos. Por lo tanto, siguen sin estar atendidos. Y cuando tú miras la trayectoria de los refractarios, estos que explican el 50% del delito, pero que son una fracción del 5% o 6% del total de niños, te encuentras con que son los que empezaron más temprano, cuando eran inimputables. Por lo tanto, el no tener una oferta para inimputables es gravísimo, porque ahí está la base de los que van a ser multireincidentes. ¿Y qué oferta hay para inimputables? Hoy día hay muy poca. Hoy día una fracción de ellos puede acceder a la terapia multisistémica, pero la terapia multisistémica también está para los de mayor riesgo. Claro, por lo tanto, a la hora de los cubos no tenemos una oferta concreta. Estamos hablando de niños de 13, 14 años. Hoy día hay niños que han empezado a delinquir a los 10, a los 11 años. En promedio parten delinquiendo a los 13 años, pero están fuera del sistema, son invisibles. Y por lo tanto, y nadie se acerca. Y la solución no es bajar la edad de imputación penal y mandarlos a la cárcel, porque lo que vamos a estar haciendo es que empiecen a aprender de manera mucho más avesada las conductas criminales de los otros que los antecedieron. Entonces, ¿cuál es la solución? Es llegar con una oferta preventiva basada en la evidencia de manera temprana. Poder llegar a esas familias, poder llegar a los niños inimputables, trabajar con los padres, trabajar con los colegios. Pero hoy día esa oferta no está disponible en la oferta pública. Bien, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en T13 Finde. Muchas gracias, Álvaro. Que esté muy bien. Nosotros volvemos al Centro de Justicia con Carolina Aliste. Ya ha comenzado